20 disparos, luego 30, luego más. La madrugada del 25 de noviembre de 2006, una camioneta negra intenta avanzar por una calle de Reynosa, Tamaulipas, pero no llega lejos. Los impactos atraviesan los cristales, perforan la carrocería, destrozan el vehículo. Todo ocurre en segundos. Cuando el ruido termina, 3 personas han muerto. Entre ellas está uno de los cantantes más populares de México, Valentín Elizalde. Tenía apenas 27 años y acababa de bajar de un escenario. Eso es lo que hace esta historia tan inquietante. No ocurrió semanas después, no ocurrió meses después, no ocurrió en otro estado. Ocurrió minutos después de terminar una presentación. Minutos. Y casi 2 décadas después, millones de personas siguen haciéndose la misma pregunta. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? Porque alrededor de la muerte de Valentín surgieron explicaciones, rumores, versiones, teorías y acusaciones que siguen dividiendo opiniones hasta hoy. Algunas tienen sustento documental, otras nunca fueron comprobadas y otras continúan siendo simples especulaciones, pero todas alimentan el mismo misterio. Hoy vas a descubrir qué ocurrió durante las últimas horas de vida de Valentín Elizalde. Vas a descubrir qué decisiones tomó antes de subir al escenario. Vas a descubrir las advertencias que, según distintas versiones, existieron antes de aquella presentación. Vas a descubrir qué pasó dentro del recinto donde cantó por última vez. Y vas a descubrir por qué las sospechas de una posible traición siguen siendo más fuertes que muchas de las respuestas oficiales. Y te aviso desde ahora, si te vas antes del final, te vas a perder el detalle que mantiene vivo este caso después de tantos años. Porque lo más inquietante no es quién estaba en la camioneta, no es quién estaba en el concierto, ni siquiera es quién estuvo presente aquella noche. Lo más inquietante es entender cómo una cadena de decisiones terminó convirtiéndose en uno de los misterios más debatidos de la música mexicana. Para entenderlo, hay que regresar al momento en que Valentín Elizalde parecía imparable. A mediados de los años 2000, su carrera atravesaba el mejor momento. Los conciertos se llenaban, los discos vendían, las estaciones de radio reproducían sus canciones constantemente. Su popularidad crecía dentro y fuera de México, y el apodo de El Gallo de Oro ya era conocido por millones de personas. Valentín había nacido el 1 de febrero de 1979 en Jitonhueca, Sonora. La música formaba parte de su historia familiar. Su padre, Lalo El Gallo Elizalde, también había sido cantante, pero construir una carrera propia nunca es sencillo, mucho menos dentro de la música regional mexicana, donde la competencia es feroz y donde cientos de artistas buscan abrirse camino al mismo tiempo. Sin embargo, Valentín lo consiguió, y lo consiguió rápido. Su carisma en el escenario, su estilo vocal y su capacidad para conectar con el público lo convirtieron en una de las figuras más importantes del género. Cada año parecía más exitoso que el anterior, cada presentación parecía más grande, cada gira parecía más ambiciosa, pero junto con el éxito también aparecía otro fenómeno, la fama. Y la fama tiene una característica peligrosa. Mientras más grande te vuelves, más personas creen conocerte, más personas hablan de ti, más personas opinan sobre ti, y más personas comienzan a observar cada uno de tus movimientos, especialmente cuando eres una figura pública en una época complicada para ciertas regiones del país. Porque aquí aparece un detalle fundamental. Estamos hablando de México en los años 2000, un período marcado por tensiones crecientes relacionadas con grupos criminales en distintas zonas del país. Y dentro del mundo de la música regional comenzaban a surgir conversaciones incómodas, conversaciones sobre corridos, sobre dedicatorias,
sobre interpretaciones, sobre canciones que algunas personas consideraban mensajes y otras simplemente consideraban música. Ese contexto es importante, porque muchas de las teorías que aparecieron después de la muerte de Valentín nacieron precisamente ahí, en ese ambiente, en esas interpretaciones, en esas percepciones. Pero debemos ser cuidadosos, porque una cosa es lo que puede demostrarse, y otra muy distinta es lo que se sospecha. Por eso, a lo largo de esta historia, vamos a separar constantemente los hechos documentados de las versiones que nunca pudieron comprobarse. Y el primer hecho documentado es este. La noche del 24 de noviembre de 2006, Valentín Elizalde tenía una presentación programada en Reynosa, Tamaulipas. Una presentación más dentro de su agenda, o al menos eso parecía. Nadie imaginaba que sería la última, porque desde fuera la jornada parecía normal. Un viaje, un concierto, una presentación ante cientos de asistentes. Nada extraordinario, nada que hiciera pensar que horas después el país entero estaría hablando de lo ocurrido. Sin embargo, conforme se acercaba el momento del concierto, comenzaron a producirse una serie de circunstancias que, vistas en retrospectiva, resultan difíciles de ignorar. Algunas están documentadas, otras forman parte de testimonios posteriores, y otras siguen envueltas en dudas, pero juntas construyen una pregunta inquietante. ¿Existían señales de que algo no estaba bien antes de que Valentín subiera al escenario? Porque si esas señales realmente existieron, entonces el misterio no comienza cuando suenan los disparos. Comienza mucho antes. Comienza cuando alguien toma la decisión de seguir adelante de todas formas. Para noviembre de 2006, Valentín Elizalde ya no era una promesa, era una realidad. Su nombre aparecía constantemente en estaciones de radio, programas de televisión y escenarios de todo México. Había logrado algo que muy pocos artistas consiguen: convertirse en una figura reconocible incluso para personas que no seguían de cerca la música regional mexicana, y eso significaba más contratos, más presentaciones, más viajes, más compromisos. Su agenda era intensa, prácticamente siempre estaba en movimiento. Un día podía estar en Sonora, al siguiente en Jalisco, después en Tamaulipas y luego en otro estado completamente distinto. Era el ritmo habitual de una estrella en ascenso, pero también era un ritmo agotador, porque detrás del éxito existe una realidad que el público casi nunca ve. Horas en carretera, aeropuertos, hoteles, cambios de horario, pocas horas de descanso y una presión constante por mantenerse vigente, especialmente en un género donde cada fin de semana aparecen nuevos artistas intentando ocupar tu lugar. Valentín entendía perfectamente eso, por eso trabajaba tanto, por eso aceptaba tantas fechas, por eso parecía estar siempre en movimiento. Sin embargo, mientras su popularidad crecía, también comenzaban a surgir conversaciones alrededor de algunas de sus canciones. Y aquí es donde debemos ser especialmente cuidadosos, porque muchas de las versiones que aparecieron después de su muerte intentan conectar ciertos temas musicales con lo que ocurrió aquella noche, pero no todas tienen respaldo documental. Lo que sí está documentado es que algunas canciones de Valentín, como ocurría con numerosos intérpretes de música regional en aquella época, hablaban de personajes, conflictos o temas relacionados con el mundo del narcotráfico. Eso no era algo exclusivo de él. Formaba parte de un fenómeno mucho más amplio dentro del género, pero después de su muerte, muchas personas comenzaron a revisar esas canciones bajo una luz completamente distinta, buscando mensajes, buscando advertencias, buscando pistas. Y cuando la gente busca respuestas en medio de una tragedia, a veces encuentra hechos y otras veces encuentra coincidencias.
Por eso es importante separar ambas cosas, porque una de las teorías más conocidas de este caso gira alrededor de una canción específica, una canción que aparecerá más adelante en esta historia. Una canción que, según algunas versiones, habría influido en lo ocurrido, y una canción cuya relación real con los hechos sigue siendo motivo de debate, pero todavía no hemos llegado ahí. Antes, debemos entender algo más: las horas previas al viaje hacia Reynosa, porque cuando los investigadores, periodistas y seguidores comenzaron a reconstruir los últimos movimientos de Valentín, apareció una pregunta que sigue generando controversia. ¿Por qué aceptó aquella presentación? A simple vista, parece una pregunta extraña. Los artistas aceptan conciertos constantemente, es parte de su trabajo, pero después de lo ocurrido, algunos testimonios y declaraciones públicas comenzaron a sugerir que existían preocupaciones relacionadas con esa fecha. Aquí es donde entramos en una zona compleja, porque varias de las supuestas advertencias previas provienen de declaraciones realizadas después de la tragedia. Y como suele ocurrir en casos tan mediáticos, algunas versiones coinciden y otras se contradicen. Lo que sí puede afirmarse es que tras la muerte de Valentín, personas cercanas ofrecieron distintos relatos sobre conversaciones, preocupaciones y comentarios relacionados con aquella presentación. Algunos afirmaron que existían inquietudes. Otros señalaron que el concierto era simplemente una fecha más dentro de una agenda muy ocupada. Y precisamente esa falta de consenso es una de las razones por las que el misterio sigue vivo. Porque incluso los detalles más básicos terminan generando preguntas. ¿Qué sabía realmente Valentín antes de viajar? ¿Existía algún riesgo específico? ¿O todo eso fue reconstruido después de los hechos, cuando el país entero intentaba encontrar una explicación? Hasta hoy no existe una respuesta definitiva, y esa incertidumbre acompaña prácticamente cada etapa de esta historia. Mientras tanto, el viaje hacia Reynosa seguía adelante. La presentación estaba confirmada. Los organizadores trabajaban en los preparativos. Los músicos estaban listos. El equipo técnico también. Desde fuera, parecía una jornada laboral normal para un artista acostumbrado a recorrer el país. Pero el contexto de Reynosa era distinto, muy distinto. A mediados de la década de los 2000, Tamaulipas era una de las regiones donde distintos grupos criminales mantenían disputas por territorios estratégicos. Eso está ampliamente documentado por reportes periodísticos y autoridades de la época. Y precisamente por eso, cuando ocurrió el ataque, muchas personas comenzaron a preguntarse si el lugar de la presentación tenía alguna relevancia. Era una pregunta lógica, pero también una pregunta difícil, porque las especulaciones comenzaron a multiplicarse desde las primeras horas. Algunas apuntaban hacia rivalidades criminales, otras hacia canciones, otras hacia personas cercanas al cantante, y otras simplemente intentaban llenar los enormes vacíos de información que existían en aquellos días. Lo cierto es que, mientras todas esas teorías nacían, Valentín seguía avanzando hacia Reynosa sin saber que estaba entrando en las últimas horas de su vida, horas que más tarde serían examinadas una y otra vez. Por periodistas, por investigadores, por familiares, por fanáticos, por personas convencidas de que alguien sabía más de lo que admitía, porque hay un detalle que volverá constantemente a lo largo de este documental: la sensación de que algo no encaja del todo, la sensación de que algunas decisiones parecen extrañas vistas en retrospectiva, y la sensación de que ciertas personas pudieron haber tenido información que nunca terminó de aclararse completamente. Pero antes de llegar a las sospechas, las acusaciones y las versiones enfrentadas, hay que entrar al lugar donde todo comenzó a tomar forma, el recinto donde Valentín cantaría por última vez, porque varios de los testimonios más inquietantes de toda esta historia
nacen precisamente ahí, en las horas previas al concierto, en los pasillos, en los camerinos y en una serie de situaciones que, en aquel momento, parecían normales, hasta que dejaron de parecerlo. Cuando Valentín Elizalde llegó a Reynosa el 24 de noviembre de 2006, nadie podía saber que estaba entrando en las últimas horas de su vida. Esa frase se ha repetido incontables veces desde entonces. Pero hay una razón, porque prácticamente todo lo relacionado con aquella noche fue reinterpretado después de la tragedia. Cada conversación, cada decisión, cada movimiento, cada detalle. Lo que en ese momento parecía rutinario terminó convirtiéndose en objeto de análisis. Y mientras más personas intentaban reconstruir la secuencia de los hechos, más preguntas aparecían. La presentación estaba programada en el palenque de la Expo Feria de Reynosa, un lugar conocido para eventos musicales y espectáculos masivos. El ambiente era el habitual para una estrella de su nivel. Seguidores esperando, personal organizando accesos, músicos preparándose, técnicos revisando sonido e iluminación. Nada parecía fuera de lo común, al menos desde fuera, porque uno de los elementos más difíciles de reconstruir en esta historia es lo que realmente ocurrió detrás del escenario. Y eso se debe a algo muy simple. Muchas de las personas que estuvieron presentes dieron versiones parciales, o no hablaron públicamente, o recordaron detalles distintos con el paso del tiempo. Por eso existen zonas grises, zonas que nunca terminaron de aclararse completamente. Lo que sí sabemos es que Valentín llegó acompañado por integrantes de su equipo de trabajo. Sabemos que se preparó para la presentación. Sabemos que el concierto siguió adelante. Y sabemos que no canceló. Ese último punto resulta especialmente importante, porque años después comenzaron a circular numerosas versiones sobre supuestas advertencias previas. Algunas afirmaban que le recomendaron no presentarse. Otras sostenían que existían preocupaciones relacionadas con la seguridad. Sin embargo, muchas de esas afirmaciones provienen de declaraciones posteriores y no siempre coinciden entre sí. Por eso debemos tratarlas como lo que son: versiones, no hechos comprobados. Lo comprobado es que Valentín sí subió al escenario, y lo hizo frente a cientos de personas. Mientras tanto, algo curioso comenzaba a ocurrir. Algunas personas presentes aquella noche recordarían después ciertas sensaciones extrañas, ambientes tensos, comentarios aislados, situaciones que, vistas en retrospectiva, parecían diferentes. Pero aquí aparece un fenómeno muy humano. Cuando ocurre una tragedia, la memoria cambia. Las personas reinterpretan lo que vivieron. Detalles insignificantes adquieren importancia. Comentarios olvidados parecen advertencias. Coincidencias parecen señales. Eso no significa que estén mintiendo. Significa que los seres humanos intentamos encontrar sentido cuando enfrentamos algo difícil de explicar. Y precisamente eso ocurrió después de la muerte de Valentín. Todo comenzó a ser revisado. Todo. Incluso el repertorio musical, porque conforme avanzaba la noche, el cantante se acercaba al momento que más tarde sería objeto de incontables debates. Un momento que sigue apareciendo en documentales, reportajes y conversaciones casi 20 años después. La interpretación de una canción, A mis enemigos, probablemente una de las piezas más asociadas al caso y también una de las más polémicas, porque desde las primeras horas posteriores al ataque surgió una teoría, la teoría de que interpretar esa canción en Reynosa había sido una provocación dirigida hacia un grupo específico. Esa hipótesis se difundió rápidamente y continúa circulando hasta el día de hoy. Pero aquí es donde debemos detenernos, porque aunque la teoría existe y ha sido ampliamente comentada,
No existe una resolución judicial que haya demostrado que la interpretación de esa canción fuera la causa directa del ataque. Eso es importante, muy importante. Lo que sí está documentado es que la canción formó parte del repertorio de Valentín y que muchas personas comenzaron a relacionarla con los hechos posteriores. La diferencia parece pequeña, pero es enorme, porque una cosa es una sospecha popular y otra muy distinta es una conclusión probada. Aún así, el debate nunca desapareció. De hecho, creció, porque cuanto más se analizaba la letra, más personas intentaban encontrar explicaciones. Y cuando una explicación parece encajar emocionalmente, suele expandirse con rapidez, especialmente cuando existen muy pocas respuestas definitivas. Mientras tanto, el concierto continuaba. La música seguía sonando. El público seguía disfrutando del espectáculo. Y Valentín seguía haciendo lo que había hecho cientos de veces antes: cantar, trabajar, conectar con la gente. Nada indicaba que faltaban apenas unas horas para que su nombre apareciera en todos los noticieros del país. Nada indicaba que aquella presentación sería recordada más por lo que ocurrió después que por lo que ocurrió sobre el escenario. Y sin embargo, algo resulta inquietante cuando se observa la cronología completa, porque conforme avanzaba la noche, el margen para cambiar el desenlace comenzaba a desaparecer. Cada decisión acercaba un poco más a todos los involucrados al momento crítico. La decisión de aceptar la fecha, la decisión de viajar, la decisión de presentarse, la decisión de permanecer hasta el final del evento, y quizá la más importante de todas, la decisión de salir del recinto de la manera en que finalmente salió, porque cuando el concierto terminó, todavía existía una sensación de normalidad, todavía había música, todavía había gente, todavía había movimiento alrededor del recinto, pero esa normalidad estaba a punto de romperse, y lo haría de forma brutal, porque en los minutos siguientes ocurriría una secuencia de hechos que cambiaría para siempre la historia de la música regional mexicana. Una secuencia tan rápida que apenas duró unos instantes, pero tan impactante que sigue generando preguntas casi 2 décadas después. Y lo más inquietante es que muchas de esas preguntas comienzan precisamente en el momento en que Valentín abandona el escenario, porque a partir de ahí, cada minuto cuenta, y cada minuto sigue siendo objeto de discusión hasta el día de hoy. El concierto llegó a su parte final. La música seguía sonando. El público seguía atento. Y para quienes estaban dentro del recinto, aquella noche parecía estar desarrollándose como tantas otras presentaciones de Valentín Elizalde. Un artista exitoso, un escenario lleno, una audiencia entusiasmada, nada más. Pero cuando se observan los testimonios y reconstrucciones posteriores, aparece un detalle interesante. A diferencia de otros casos donde existe una larga cadena de advertencias claramente documentadas, aquí gran parte de lo que se ha contado después está compuesto por versiones parciales, recuerdos y declaraciones realizadas tras la tragedia. Eso obliga a ser extremadamente cuidadosos, porque cuanto más famoso se vuelve un caso, más historias comienzan a surgir alrededor de él, y no todas tienen el mismo respaldo. Lo que sí puede afirmarse es que el espectáculo terminó. Valentín bajó del escenario y comenzó la rutina habitual que sigue a una presentación: saludar personas, mover equipo, prepararse para salir, organizar el traslado. Nada extraordinario, al menos en apariencia. Sin embargo, aquí es donde empiezan algunas de las preguntas más persistentes de toda esta historia. Preguntas relacionadas con la seguridad. Porque después de los hechos, muchas personas comenzaron a analizar cómo se organizó la salida del cantante. ¿Quiénes estaban con él? ¿Quiénes conocían la ruta? ¿Quiénes sabían el horario aproximado? ¿Y quiénes podían anticipar sus movimientos? Son preguntas relevantes.
porque una emboscada requiere información, no necesariamente información sofisticada, pero sí algún nivel de conocimiento previo. Y precisamente por eso surgieron tantas sospechas con el paso de los años, porque una de las dudas más repetidas por seguidores, periodistas y personas cercanas al caso es esta: ¿cómo sabían exactamente cuándo saldría? Es una pregunta legítima, pero también una pregunta difícil de responder, porque muchas personas podían conocer la agenda general de una presentación: promotores, organizadores, personal del recinto, músicos, empleados, personas cercanas, incluso asistentes al evento. No existe evidencia pública concluyente que identifique una sola fuente específica de información, y esa ausencia de respuestas claras es parte de lo que mantiene vivo el misterio. Mientras tanto, Valentín se preparaba para abandonar el lugar. Lo acompañaban personas de su equipo cercano. Entre ellas se encontraban su representante Mario Mendoza y su chofer Reinaldo Ballesteros, quienes también perderían la vida esa madrugada. Ese es un hecho documentado. Los tres viajaban en la misma camioneta. Y aquí aparece algo importante. Cuando años después comenzaron las teorías sobre traiciones y filtraciones, muchas veces se olvidó un detalle fundamental. Quienes iban en ese vehículo también terminaron siendo víctimas del ataque. Ese dato no elimina ninguna pregunta, pero sí obliga a analizar el caso con más cuidado, porque la realidad rara vez es tan simple como las teorías populares. Fuera del recinto, la noche continuaba. Los asistentes comenzaban a retirarse. El evento había terminado, y para la mayoría de las personas presentes, aquello era simplemente el final de un concierto. Nada más. Nadie imaginaba que minutos después la noticia recorrería todo México, porque el tiempo entre el final de la presentación y el ataque fue extremadamente corto, muy corto, y precisamente por eso cada minuto se ha estudiado tantas veces. ¿Qué hizo Valentín antes de salir? ¿Con quién habló? ¿Quién lo vio por última vez dentro del recinto? ¿Qué comentarios se hicieron? ¿Qué decisiones se tomaron? Muchas de esas preguntas siguen sin respuestas completas, o tienen respuestas contradictorias. Y ahí comienza otro de los grandes problemas de este caso: las contradicciones, porque conforme pasaron los años, distintas personas ofrecieron recuerdos diferentes sobre ciertos momentos de aquella noche. No necesariamente porque alguien estuviera mintiendo, a veces simplemente porque los recuerdos humanos funcionan así, especialmente cuando han pasado muchos años, especialmente cuando existe una tragedia de por medio, especialmente cuando millones de personas observan cada palabra. Pero aún así, las diferencias entre algunas versiones alimentaron sospechas, y las sospechas terminaron alimentando teorías, y las teorías terminaron alimentando el misterio, un misterio que crecería mucho más después, cuando comenzaron a surgir acusaciones informales de que alguien cercano pudo haber proporcionado información sobre los movimientos del cantante. Hasta hoy, ninguna de esas acusaciones ha sido probada judicialmente. Y eso es importante decirlo con claridad, porque una de las razones por las que este caso sigue dividiendo opiniones es precisamente la distancia entre lo que se sabe y lo que se sospecha. Los hechos comprobados son relativamente pocos. Las especulaciones son muchísimas, y cuanto mayor es el vacío de información, más espacio existe para las teorías. Mientras tanto, la camioneta ya estaba lista para salir. Valentín había terminado de trabajar. La presentación había concluido, y la noche parecía acercarse a su final. Pero en realidad, se estaba acercando al momento más importante de toda esta historia. El momento que cambiaría todo, porque a pocos minutos del recinto, en una calle de Reynosa, alguien estaba esperando, o al menos eso es lo que sugieren los hechos posteriores.
Y si alguien realmente estaba esperando, entonces surge una pregunta escalofriante. ¿Cuánto tiempo llevaba esperando? Porque la respuesta podría cambiar por completo la forma en que entendemos lo ocurrido aquella madrugada y también podría explicar por qué las sospechas de una posible filtración nunca desaparecieron del todo. La presentación había terminado. El público comenzaba a dispersarse. Los músicos recogían equipo. Los trabajadores del recinto concluían sus tareas. Y mientras todo eso ocurría, Valentín Elizalde abandonaba el lugar en compañía de las personas que viajaban con él. Lo que sucedería después ocurriría tan rápido que, incluso hoy, resulta difícil comprenderlo. Pero antes de llegar a esos minutos finales, hay que detenerse en algo que continúa generando debate. La canción, porque ninguna otra pieza musical ha quedado tan ligada a esta historia como A mis enemigos. Y cuanto más tiempo ha pasado, más grande se ha vuelto la discusión. Desde las primeras horas posteriores al ataque, comenzaron a circular versiones que relacionaban la interpretación de esa canción con lo ocurrido. La teoría se expandió rápidamente. Programas de televisión, periódicos, entrevistas, foros de Internet. Con el paso de los años, prácticamente cualquier conversación sobre la muerte de Valentín terminaba regresando al mismo punto. La canción, pero aquí es necesario separar nuevamente hechos y especulación. El hecho documentado es que A mis enemigos formaba parte del repertorio de Valentín Elizalde. El hecho documentado es que diversas personas relacionaron públicamente esa canción con posibles motivaciones del ataque. Lo que no existe es una resolución oficial definitiva que establezca que interpretar esa canción fue la causa comprobada de lo ocurrido, y esa diferencia es fundamental, porque una hipótesis puede parecer convincente, pero sigue siendo una hipótesis mientras no exista evidencia concluyente. Aún así, el tema nunca desapareció. ¿Por qué? Porque emocionalmente resulta una explicación poderosa. La idea de que una canción pudo haber desencadenado una tragedia tiene una fuerza narrativa enorme. Es fácil de recordar, es fácil de repetir, y es fácil de convertir en leyenda. Pero las historias reales suelen ser más complejas que las leyendas, mucho más complejas. Mientras tanto, dentro del recinto, el concierto ya era parte del pasado. La atención ahora debía centrarse en otra cosa, la salida, porque cuando los investigadores y periodistas reconstruyeron la cronología de aquella madrugada, descubrieron algo importante. El ataque ocurrió muy poco tiempo después de que Valentín abandonara el lugar. Eso significa que quienes ejecutaron la agresión, si efectivamente estaban esperando el momento exacto para actuar, tenían una ventana de tiempo extremadamente precisa, y ese detalle alimentó muchas preguntas. Preguntas sobre vigilancia, preguntas sobre seguimiento, preguntas sobre información previa, preguntas sobre posibles filtraciones, porque cuanto más precisa parece una emboscada, más personas comienzan a preguntarse quién conocía los movimientos de la víctima. Y precisamente ahí nace una de las líneas más polémicas de toda esta historia: la sospecha de una traición, no una traición probada, no una traición demostrada, una sospecha. Una sospecha que con el paso de los años fue creciendo hasta convertirse en uno de los temas más debatidos del caso. Pero todavía no hemos llegado a esa parte. Antes, debemos concentrarnos en los hechos conocidos. La camioneta avanzaba por las calles de Reynosa. Valentín viajaba acompañado. La jornada parecía haber terminado. Y entonces ocurrió la agresión. De acuerdo con los reportes e investigaciones conocidas públicamente, sujetos armados interceptaron el vehículo y abrieron fuego. La cantidad exacta de disparos varía según distintas reconstrucciones y reportes, pero todas coinciden en algo: fue un ataque devastador, brutal.
abrumador. La camioneta recibió múltiples impactos. Muchísimos. Los daños fueron tan severos que las imágenes posteriores recorrerían el país entero, porque aquellas fotografías transmitían algo imposible de ignorar. La violencia del ataque. No era un accidente. No era una confrontación improvisada. Era una agresión de enorme intensidad, y sus consecuencias fueron inmediatas. Valentín Elizalde murió. También murieron Mario Mendoza y Reinaldo Ballesteros. Hubo además sobrevivientes que posteriormente ofrecerían testimonios sobre lo ocurrido. Y precisamente esos testimonios se volverían importantes para intentar reconstruir los últimos minutos, porque cuando una tragedia sucede tan rápido, cada detalle cuenta, cada segundo cuenta, cada recuerdo cuenta. Sin embargo, incluso con testimonios, fotografías y reportes, muchas preguntas continuaban sin respuesta. ¿Por qué ocurrió exactamente? ¿Quién ordenó el ataque? ¿Cuál fue el motivo específico? ¿Existía una sola razón o varias? Y sobre todo, ¿quién sabía que Valentín estaría ahí esa noche? Porque mientras el país reaccionaba con sorpresa y conmoción, las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunas apuntaban hacia rivalidades criminales, otras hacia canciones, otras hacia conflictos personales y otras hacia personas cercanas al cantante. Era apenas el comienzo. Lo más inquietante es que muchas de esas teorías sobrevivirían durante años. Algunas porque existían elementos que las mantenían vivas, otras porque nunca aparecieron respuestas definitivas que las descartaran por completo. Y cuando un caso combina fama, violencia y preguntas sin resolver, suele ocurrir algo. La línea entre realidad y especulación comienza a volverse cada vez más difusa. Exactamente eso estaba sucediendo. Mientras México intentaba entender cómo uno de sus cantantes más populares había sido asesinado minutos después de terminar un concierto, las primeras versiones comenzaban a competir entre sí. Y entre todas ellas había una que resultaba particularmente perturbadora, porque no señalaba a una canción, no señalaba a un desconocido, no señalaba a alguien lejano. Señalaba la posibilidad de que la información hubiera salido del círculo más cercano, una posibilidad que nunca dejaría de perseguir este caso. Las horas posteriores al ataque fueron caóticas. La noticia comenzó a propagarse rápidamente, primero en Reynosa, después en Tamaulipas y poco tiempo después en todo México. Para millones de personas resultaba difícil creerlo. Valentín Elizalde estaba muerto, un cantante que apenas unas horas antes había estado sobre un escenario frente a cientos de personas, un artista en uno de los mejores momentos de su carrera, un hombre de apenas 27 años. La conmoción fue enorme y casi de inmediato comenzó la búsqueda de respuestas. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes. Los medios comenzaron a recopilar información, los periodistas entrevistaban testigos, los programas de televisión dedicaban horas al caso, y mientras todo eso ocurría, aparecieron las primeras hipótesis. Algunas surgieron de fuentes oficiales, otras de reportajes, otras simplemente de conversaciones públicas, pero todas intentaban responder la misma pregunta: ¿por qué ocurrió? El problema era que las respuestas no coincidían, y cuando las respuestas no coinciden, los rumores suelen ocupar el espacio vacío. Eso fue exactamente lo que pasó. Muy pronto comenzaron a circular distintas versiones sobre posibles motivos del ataque. La más conocida seguía siendo la relacionada con "a mis enemigos", pero no era la única. También aparecieron teorías relacionadas con disputas criminales en la región, con conflictos previos, con información compartida por terceros y con posibles filtraciones sobre la agenda del cantante.
Algunas de esas teorías parecían plausibles, otras resultaban mucho más difíciles de sostener, pero ninguna lograba responder todas las preguntas. Y eso es importante, porque uno de los errores más comunes al analizar este caso es asumir que existe una explicación universalmente aceptada. No la hay. Casi 20 años después, siguen existiendo interpretaciones distintas. Y precisamente por eso la historia continúa generando debates. Mientras tanto, los investigadores intentaban reconstruir los movimientos de aquella noche. ¿Quiénes estuvieron presentes? ¿Quiénes tuvieron contacto con Valentín? ¿Quiénes conocían los detalles logísticos del evento? ¿Quiénes podían haber tenido acceso a información relevante? Era un trabajo complejo, porque los conciertos involucran a muchas personas: promotores, representantes, músicos, personal técnico, seguridad, organizadores, conductores, empleados del recinto, y cada una de esas personas conocía una parte distinta de la operación. Por eso, cuando comenzaron las sospechas sobre una posible filtración de información, surgió inmediatamente un problema. Había demasiadas posibilidades, demasiadas, y muy pocas certezas. Sin embargo, conforme pasaban los meses, algunas versiones empezaron a recibir más atención que otras, especialmente aquellas relacionadas con personas cercanas al entorno de Valentín, no porque existieran pruebas concluyentes, sino porque la lógica parecía sencilla para muchas personas. Si alguien sabía exactamente dónde estaría, si alguien conocía los horarios, si alguien conocía la ruta de salida, tal vez la información provenía de alguien cercano. Era una hipótesis comprensible, pero seguía siendo una hipótesis. Y aquí aparece una diferencia fundamental que suele perderse en muchas conversaciones sobre este caso. Sospechar no es demostrar. Sugerir no es probar. Y repetir una teoría durante años tampoco la convierte automáticamente en un hecho. Eso es especialmente importante en una historia donde las emociones son tan intensas. Porque cuando una tragedia golpea a una figura querida por millones de personas, surge una necesidad casi inmediata de encontrar un responsable claro, un nombre, un rostro, una explicación definitiva. Pero la realidad rara vez ofrece ese tipo de respuestas perfectas. Mientras tanto, la familia de Valentín también enfrentaba una situación devastadora. Además del duelo, comenzaron a verse envueltos en una discusión pública enorme. Entrevistas, declaraciones, versiones, preguntas constantes de los medios. Y con el paso del tiempo, aparecieron diferencias públicas entre algunas personas cercanas al cantante. Diferencias que más tarde alimentarían nuevas especulaciones. Porque cuando existen versiones enfrentadas dentro de un entorno cercano, la opinión pública suele reaccionar de una manera predecible. Empieza a preguntarse, ¿quién dice la verdad? Y cuando nadie puede responder con certeza, el misterio crece. Eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. La muerte de Valentín dejó muchas preguntas abiertas, pero también dejó un vacío de información que diferentes personas intentaron llenar con interpretaciones distintas. Algunas estaban basadas en hechos verificables, otras en percepciones personales, otras en sospechas, y algunas simplemente en rumores. Con el paso de los años, todas terminaron mezclándose, hasta el punto de que para muchas personas resulta difícil distinguir dónde termina la evidencia y dónde comienza la especulación. Y eso nos lleva a una de las etapas más delicadas de toda esta historia: la aparición de nombres concretos, porque fue entonces cuando algunas de las teorías más polémicas comenzaron a señalar directamente a personas del entorno cercano de Valentín. Versiones que provocarían discusiones familiares, declaraciones públicas, negaciones, acusaciones informales.
y una división que continúa hasta el día de hoy. Una división que, lejos de aclarar el misterio, terminó haciéndolo mucho más profundo, porque a partir de ese momento, la pregunta ya no sería solamente quién atacó a Valentín Elizalde. La pregunta sería algo mucho más inquietante. ¿Alguien cercano sabía más de lo que admitió públicamente? Y esa pregunta cambiaría por completo el rumbo de la conversación. Con el paso de los años, la investigación oficial y la conversación pública comenzaron a seguir caminos distintos, muy distintos. Las autoridades buscaban identificar responsables, reconstruir hechos y reunir evidencia. La opinión pública, en cambio, buscaba algo más. Buscaba una explicación que hiciera sentido emocionalmente. Y muchas veces esas dos búsquedas no conducen al mismo lugar, porque los expedientes judiciales trabajan con pruebas, mientras que las personas suelen trabajar con preguntas. Y en el caso de Valentín Elizalde, las preguntas nunca desaparecieron. De hecho, se multiplicaron, especialmente cuando comenzaron a surgir declaraciones contradictorias entre personas relacionadas con el entorno del cantante. Algunas entrevistas generaron controversia, algunas declaraciones fueron cuestionadas, algunas versiones cambiaron con el tiempo, y cada diferencia alimentaba nuevas sospechas, porque cuando un caso permanece sin respuestas definitivas durante años, cualquier contradicción adquiere una importancia enorme, a veces demasiada. Una de las razones por las que este caso sigue siendo tan debatido es precisamente esa. No existe una narrativa única aceptada por todos. Existen múltiples narrativas. Algunas se contradicen, otras se superponen y otras simplemente dejan más preguntas que respuestas. Dentro de ese contexto, comenzó a fortalecerse una teoría particularmente sensible, la teoría de una posible traición desde el entorno cercano, y aquí debemos ser extremadamente claros. No existe una resolución judicial que haya demostrado que un familiar de Valentín Elizalde lo haya entregado. No existe. Sin embargo, sí existen declaraciones públicas, entrevistas y especulaciones que durante años han mantenido viva esa sospecha en ciertos sectores del público. Por eso, el tema continúa apareciendo una y otra vez. No porque esté probado, sino porque nunca logró desaparecer completamente. Y precisamente ahí está una de las claves del misterio: la ausencia de una respuesta definitiva. Porque cuando no existe una conclusión ampliamente aceptada, las personas llenan los espacios vacíos con interpretaciones. Eso ocurre en prácticamente todos los casos famosos. Pero aquí adquirió una dimensión especial, porque Valentín no era solamente un cantante, era un ídolo popular, y los ídolos generan emociones intensas incluso después de morir. Mientras tanto, algunos periodistas y analistas comenzaron a revisar nuevamente los acontecimientos de aquella noche, intentando identificar patrones, intentando encontrar inconsistencias, intentando responder preguntas básicas. ¿Quién organizó exactamente la presentación? ¿Quién conocía los movimientos logísticos? ¿Quién sabía la hora aproximada de salida? ¿Quién tuvo contacto con quién? Muchas de esas preguntas nunca recibieron respuestas públicas completas, y precisamente por eso el debate continúa. Ahora bien, hay algo interesante que suele pasar desapercibido. Cuando las personas escuchan la palabra traición, imaginan una acción deliberada, una conspiración, un plan perfectamente diseñado. Pero en realidad, incluso si existiera una filtración de información, algo que nunca ha sido demostrado públicamente en este caso, eso no necesariamente implicaría una gran conspiración. Podría tratarse de una conversación imprudente, de información compartida sin medir consecuencias, de alguien comentando detalles que parecían irrelevantes.
Esa posibilidad también forma parte de las discusiones que surgieron alrededor del caso, y precisamente por eso resulta tan difícil llegar a conclusiones definitivas, porque existen demasiados escenarios posibles y muy pocas certezas absolutas. Lo que sí sabemos es que la muerte de Valentín generó una fractura duradera, no solamente entre teorías, también entre personas, porque conforme pasaron los años, algunos miembros del entorno cercano comenzaron a expresar versiones distintas sobre ciertos aspectos del caso, y cuando eso ocurre, la opinión pública suele reaccionar inmediatamente, tomando partido, escogiendo a quién creer y desconfiando del resto. Eso fue exactamente lo que pasó. Poco a poco se formaron grupos de opinión, personas convencidas de una teoría, personas convencidas de otra, personas que creen que la respuesta está relacionada con el mundo criminal, personas que creen que la clave está en las relaciones personales, y personas que creen que jamás conoceremos toda la verdad. Lo inquietante es que cada una de esas posiciones encuentra elementos para sostenerse, no necesariamente pruebas concluyentes, pero sí suficientes dudas para mantenerse viva. Y las dudas tienen una enorme capacidad de supervivencia. A veces sobreviven más que los hechos, mucho más. Por eso, casi 20 años después, seguimos hablando de esta historia, porque el caso nunca consiguió cerrar completamente sus heridas, ni emocionalmente, ni socialmente, ni mediáticamente. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve separar los hechos originales de todo lo que se construyó alrededor de ellos. Sin embargo, todavía queda una parte especialmente complicada, la parte donde las versiones enfrentadas comienzan a chocar directamente, la parte donde ciertos testimonios parecen contradecir a otros, y la parte donde algunas personas aseguran que determinados detalles nunca fueron explicados de forma satisfactoria, porque si hay algo que mantiene vivo este misterio hasta hoy, no son solamente las preguntas sobre quién disparó, son las preguntas sobre quién sabía qué y cuándo lo sabía, preguntas que siguen generando controversia casi 2 décadas después, y que nos llevan directamente al corazón del aspecto más debatido de toda esta historia. Si hay una razón por la que este caso sigue generando debates casi 20 años después, es porque las preguntas más importantes nunca recibieron respuestas capaces de convencer a todo el mundo. Y cuando eso ocurre, las versiones enfrentadas comienzan a ocupar el centro de la historia. Exactamente eso pasó aquí. Conforme avanzaban los años, aparecieron entrevistas, documentales, programas especiales y declaraciones públicas de distintas personas relacionadas con Valentín Elizalde. Algunas buscaban aclarar dudas, otras defendían determinadas posturas, y otras respondían a acusaciones que habían comenzado a circular. El resultado fue una enorme cantidad de información, pero también una enorme cantidad de contradicciones. Porque mientras unas personas aseguraban una cosa, otras sostenían algo completamente distinto, y cada nueva declaración parecía abrir más preguntas de las que cerraba. Por ejemplo, en distintos momentos surgieron discusiones sobre quién tenía conocimiento de ciertos detalles logísticos relacionados con la presentación, quién sabía la agenda exacta, quién conocía los desplazamientos, quién tenía contacto con organizadores, quién podía haber compartido información. Ninguna de esas preguntas tiene una respuesta pública definitiva, y precisamente por eso continúan siendo discutidas, porque cuando la información es incompleta, las interpretaciones se multiplican. Es una reacción natural, pero también peligrosa, porque con el paso del tiempo, las personas comienzan a confundir rumores repetidos con hechos comprobados. Y en este caso, eso ocurrió muchas veces. Muchísimas.
Algunas teorías terminaron siendo tratadas como certezas por sectores del público, a pesar de que nunca fueron demostradas. Otras fueron descartadas por unas personas y defendidas por otras. Y así nació una especie de rompecabezas donde cada quien parece armar una versión distinta de la misma historia. Eso explica por qué el título de este documental sigue generando tanta atención. ¿Lo vendió su familia? La pregunta existe. La sospecha existe. La discusión existe. Pero debemos ser rigurosos, porque una cosa es que una teoría haya circulado durante años, y otra muy distinta es que exista evidencia concluyente que la respalde. Y hasta donde llega la información pública conocida, esa evidencia concluyente no existe. Lo que existen son declaraciones, versiones, acusaciones informales, comentarios realizados en entrevistas, y diferencias entre algunas personas cercanas al cantante. Nada de eso equivale automáticamente a una prueba. Sin embargo, tampoco logró cerrar el debate, porque hay algo que suele ocurrir en los grandes misterios públicos. Cuando las respuestas oficiales no satisfacen a todos, las personas continúan buscando explicaciones alternativas, y muchas veces esas explicaciones se vuelven más populares que los propios hechos. Eso parece haber ocurrido con Valentín Elizalde, porque casi 2 décadas después, buena parte de las conversaciones sobre su muerte ya no giran únicamente alrededor del ataque, giran alrededor de las dudas, alrededor de las zonas grises, alrededor de las cosas que algunas personas consideran inexplicables. Y aquí aparece un detalle particularmente interesante. Cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta verificar ciertos recuerdos. Más difícil resulta contrastar ciertas afirmaciones. Más difícil resulta distinguir entre lo que alguien sabía realmente y lo que cree recordar años después. La memoria humana no es perfecta. Nunca lo ha sido. Y cuando se mezcla con una tragedia tan impactante, puede volverse todavía más compleja. Por eso, algunos testimonios parecen cambiar. Por eso, algunas fechas generan confusión. Por eso, ciertos detalles nunca terminan de coincidir completamente. No necesariamente porque alguien mienta. A veces, simplemente porque el tiempo modifica la forma en que recordamos los acontecimientos. Pero incluso aceptando eso, siguen existiendo preguntas difíciles, preguntas que continúan apareciendo en entrevistas y reportajes. ¿Por qué algunas personas recuerdan ciertos hechos de manera tan distinta? ¿Por qué algunas versiones parecen incompatibles entre sí? ¿Por qué determinados temas siguen provocando tensiones tantos años después? Y sobre todo, porque nadie ha conseguido presentar una explicación capaz de poner fin al debate. Tal vez porque la respuesta no está en una sola pieza del rompecabezas. Tal vez está en la suma de muchas piezas pequeñas, piezas que por separado parecen insignificantes, pero que juntas construyen una sensación persistente, la sensación de que todavía falta algo. La sensación de que aún existe información que nunca terminó de aclararse completamente, y esa sensación es precisamente lo que mantiene vivo el misterio, porque cuando las personas sienten que una historia está incompleta, siguen regresando a ella una y otra vez, buscando la pieza que falta, buscando la contradicción que lo explique todo, buscando el detalle oculto. Lo inquietante es que quizá esa pieza nunca aparezca, y si nunca aparece, entonces la muerte de Valentín Elizalde seguirá ocupando un lugar muy particular dentro de la memoria colectiva mexicana, no solamente como una tragedia, sino como un misterio alimentado por silencios, versiones enfrentadas y preguntas que todavía hoy continúan abiertas. Y justamente esas preguntas nos llevan a la etapa final de esta historia, la etapa donde los hechos conocidos terminan.
y donde comienza algo mucho más difícil de resolver: la lucha por definir qué ocurrió realmente aquella noche. A medida que los años pasaron, ocurrió algo que suele suceder en los casos más famosos. La tragedia dejó de pertenecer únicamente a los expedientes y comenzó a pertenecer también a la memoria colectiva. Eso cambia las cosas, porque los expedientes buscan respuestas, la memoria busca significado, y no siempre encuentran lo mismo. En el caso de Valentín Elizalde, el tiempo no redujo las preguntas, las multiplicó. Cada aniversario de su muerte reactivaba el debate. Cada nueva entrevista volvía a abrir viejas heridas. Cada documental generaba nuevas discusiones. Y cada declaración pública parecía producir más interpretaciones, no menos. Eso es extraordinario si se piensa con detenimiento. Han pasado casi 2 décadas, y aún así millones de personas siguen hablando de aquella noche. No únicamente porque Valentín fuera famoso. Hay muchos artistas famosos que murieron trágicamente y cuyos casos dejaron de discutirse con la misma intensidad. Aquí ocurrió algo distinto. Aquí quedó una sensación de historia incompleta. Y las historias incompletas tienen una enorme capacidad para sobrevivir, especialmente cuando contienen elementos tan poderosos como los que aparecen en este caso: fama, violencia, música, rumores, versiones enfrentadas, posibles advertencias y sospechas de traición. Es una combinación que prácticamente garantiza que el debate continúe. Pero conforme uno analiza la información disponible, aparece una conclusión interesante. Muchas de las preguntas más repetidas no pueden responderse con certeza absoluta, no porque alguien necesariamente esté ocultando algo, sino porque algunas respuestas quizá nunca fueron conocidas por quienes sobrevivieron. Esa posibilidad rara vez recibe suficiente atención, porque cuando ocurre una tragedia de esta magnitud, solemos asumir que alguien tiene toda la información, que alguien conoce la verdad completa, que existe una pieza secreta capaz de explicarlo todo. Pero la realidad puede ser mucho más frustrante. La realidad puede ser que distintas personas conocieran fragmentos diferentes y que nadie tuviera el panorama completo. Si eso fuera cierto, explicaría muchas cosas. Explicaría por qué existen tantas versiones. Explicaría por qué ciertas declaraciones parecen incompatibles. Explicaría por qué algunas preguntas siguen sin respuesta. Y explicaría por qué el misterio ha sobrevivido durante tanto tiempo. Ahora bien, eso no significa que todas las teorías tengan el mismo valor. Algunas están respaldadas por hechos conocidos. Otras dependen casi por completo de especulaciones. Y una de las responsabilidades más importantes al contar esta historia es no confundir ambas cosas. Por ejemplo, es un hecho que Valentín fue asesinado después de salir de una presentación en Reynosa. Es un hecho que la agresión fue extremadamente violenta. Es un hecho que distintas hipótesis surgieron desde los primeros días. Es un hecho que han existido versiones enfrentadas entre personas relacionadas con el caso, pero no es un hecho demostrado que un familiar lo haya entregado. No es un hecho demostrado que una sola canción explique por sí misma todo lo ocurrido. Y no es un hecho demostrado que exista una explicación única aceptada por todos. Precisamente por eso el caso sigue abierto en la conversación pública, porque las certezas son pocas y las dudas son muchas. Lo más llamativo es que esas dudas terminan apuntando siempre hacia el mismo lugar: las últimas horas. Una y otra vez, los investigadores, los periodistas, los seguidores, todos regresan al mismo punto. ¿Qué ocurrió exactamente antes del concierto? ¿Qué ocurrió exactamente durante el concierto? ¿Y qué ocurrió exactamente en los minutos posteriores? Porque es ahí donde parecen concentrarse las piezas más importantes del rompecabezas.
y también las más difíciles de verificar. A veces, los grandes misterios no sobreviven porque tengan demasiadas respuestas. Sobreviven porque tienen demasiado pocas, y este parece ser uno de esos casos. Un caso donde el paso del tiempo no eliminó las preguntas, las volvió más fuertes, más profundas, y quizá más imposibles de responder, porque conforme desaparecen testigos, se deterioran recuerdos y se alejan los acontecimientos, la posibilidad de reconstruir cada detalle se vuelve cada vez más complicada. Eso significa que algunas dudas probablemente permanecerán abiertas para siempre, y esa posibilidad resulta inquietante, porque implica que millones de personas podrían seguir haciéndose las mismas preguntas dentro de 10 años, dentro de 20 o incluso más, sin obtener nunca una respuesta definitiva. Y si eso ocurre, entonces la muerte de Valentín Elizalde habrá dejado de ser únicamente un caso criminal. Se habrá convertido en algo distinto, en una leyenda moderna, en una historia que cada generación vuelve a examinar, intentando encontrar la pieza que la anterior no pudo encontrar. Pero todavía queda una última pregunta, la más importante de todas. No quién disparó, no quién estuvo presente, no quién sabía qué, sino por qué, después de tantos años, este misterio sigue provocando discusiones tan intensas. Porque la respuesta a esa pregunta dice mucho más sobre esta historia de lo que parece a primera vista. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que seguimos hablando de Valentín Elizalde. No porque todas las preguntas sigan abiertas, sino porque nunca logramos cerrar las más importantes. Cuando una historia tiene un final claro, la memoria colectiva suele seguir adelante, puede recordarla, puede homenajearla, puede estudiarla, pero eventualmente encuentra una conclusión. Aquí no ocurrió eso. Aquí quedó algo pendiente, algo que sigue incomodando, algo que sigue provocando discusiones, porque casi 20 años después, todavía existen personas convencidas de explicaciones completamente distintas. Algunos creen que la clave está en el contexto criminal de aquella época. Otros creen que ciertas decisiones tomadas durante las últimas horas fueron determinantes. Otros continúan señalando posibles filtraciones de información. Y otros consideran que nunca conoceremos todos los detalles necesarios para reconstruir exactamente lo que ocurrió. Todas esas posiciones siguen existiendo y ninguna ha logrado desaparecer por completo. Eso es lo que vuelve tan particular este caso, porque cuando observamos los hechos documentados encontramos una secuencia relativamente clara. Un artista exitoso, una presentación en Reynosa, una salida del recinto, un ataque brutal, 3 personas fallecidas y una investigación que intentó reconstruir lo sucedido. Pero cuando observamos todo lo que vino después, encontramos algo muy distinto. Encontramos rumores, versiones enfrentadas, interpretaciones, entrevistas, declaraciones, acusaciones informales y una enorme cantidad de preguntas sin resolver. Es precisamente la combinación de ambas cosas lo que mantiene vivo el misterio, porque los hechos por sí solos son trágicos, pero son las dudas las que convierten la tragedia en una historia que sigue siendo debatida años después. Y ahí aparece la revelación final de este documental. Lo más inquietante no es descubrir quién estuvo presente aquella noche. Lo más inquietante es entender cómo una serie de decisiones, silencios y versiones enfrentadas terminó convirtiendo la muerte de Valentín Elizalde en uno de los misterios más debatidos de la música mexicana. Porque cuando observas toda la historia completa, notas algo. Las sospechas sobreviven precisamente donde faltan respuestas. Y en este caso, faltaron muchas. Faltaron respuestas capaces de convencer a todos. Faltaron explicaciones capaces de cerrar el debate. Faltaron certezas capaces de desplazar las teorías.
Por eso, cada nueva entrevista reabre la conversación, cada aniversario reactiva las preguntas, y cada generación de seguidores vuelve a preguntarse si existe algo que todavía no sabemos. Tal vez sí, tal vez no. Lo cierto es que, hasta hoy, no existe evidencia pública concluyente que permita responder definitivamente todas las dudas que rodean el caso. Y mientras esa situación permanezca, el misterio seguirá vivo. Quizá esa sea la lección más incómoda de toda esta historia. No siempre obtenemos todas las respuestas. No siempre conocemos toda la verdad. No siempre existe un momento en que todo encaja perfectamente. A veces los hechos terminan, pero las preguntas permanecen. Y en muy pocos casos, esas preguntas han sobrevivido con tanta fuerza como en la muerte de Valentín Elizalde, un cantante que salió de un escenario en la cima de su carrera, un artista que parecía tener el futuro por delante, y una historia que, casi 2 décadas después, sigue provocando el mismo debate. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? Déjamelo en los comentarios. Y suscríbete si quieres más historias reales donde los hechos comprobados, los misterios sin resolver y las versiones enfrentadas siguen generando preguntas años después. Porque la próxima historia demuestra que, en ocasiones, el secreto mejor guardado de un caso no es lo que sabemos, es todo aquello que nunca pudimos demostrar.